Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que están mirando este video, esta transmisión que estamos generando desde este tercer Festival Internacional de Danza del sector Danza Cusco Cuerpo a Cuerpo 2022 en el Lab Yayala. Y hoy día, pues bueno, tenemos el gusto de poder presentar y compartir el trabajo de uno de los colaboradores de este festival en esta tercera edición, que pues va a ser muy importante esta puerta, esta apertura, porque pues es un espacio que vamos a brindar para la mirada fotográfica, ¿no? Para el trabajo de la captura de las luciérnagas, como le hemos nosotros llamado a esta sección, a este, este ofrecimiento que hacemos desde el festival como una de las actividades importantes que abrimos, donde vamos a tener el trabajo de tres fotógrafos, de tres documentalistas en imagen con respecto a lo escénico, y pues quizá no totalmente ahí, ya lo vamos a ir descubriendo, pero son compañeros de Perú, de Brasil y de Chile. Hoy día tenemos la oportunidad de poder dialogar un momento, algunos instantes, con Hugo Ángel, que es compañero chileno y que pues él nos estará compartiendo algunas experiencias sobre su participación, específicamente capturando estas imágenes vivas, estas imágenes en movimiento, englobadas desde pues la perspectiva de la danza buto, su participación en el FIBUTO, que es uno de los festivales internacionales también de danza buto que se realizan en América Latina, específicamente en Santiago de Chile, y que se ha ido extendiendo hacia hacia otras ciudades del país. Específicamente, bueno, ahora la que recuerdo muy claramente es Arica. Yo estuve, bueno, yo he estado viviendo en Arica y entonces me ha tocado participar en el FIBUTO tomando algunos talleres con Makiko Tominaga, con Ken Maike. Pues ya veremos ahorita un poquito de las fotografías que pues aquí Hugo Ángel ha podido capturar de esa experiencia y pues de algunas otras cosas más que se van a ir derivando de esta charla, em, que aunque es momentánea, pues va a quedar ahí, va a perdurar un poquito algunas de las ideas que de aquí se van a desprender para pues poder seguir un trabajo más profundo acerca de la importancia pues de la mirada fotográfica, ¿no? De la mirada que captura estos momentos de la escena y que permiten que esos momentos pues se vuelvan atemporales, que se vuelvan o que de lo efímero puedan pasar a un estado del tiempo pues capturado, ¿no? Ángel, pues bienvenido, Hugo Ángel, bienvenido. Muchas gracias por atender este llamado. Y pues cuéntanos un poquito, Ángel, mm, de esta inquietud por capturar estos momentos fugaces, ¿no? Que nosotros llamamos esas capturas luciérnaga, con respecto al escénico. ¿Cómo ha sido esta experiencia, este trabajo? ¿Cómo has llegado hasta ese punto del trabajo documentalista? Finalmente, pues creo que es un proceso que que se va documentando, pues, ¿no? Lo escénico son procesos, aunque quizá la obra dure una hora, finalmente es un proceso también de una hora en el que van ocurriendo sucesos que, pues, ahí están un ojo alerta, ah, esperando los momentos vivos, ¿no? Para capturar. Hugo, bienvenido. Y bueno, muchas gracias por este espacio, por la invitación a participar y poder mostrar mi trabajo que he desarrollado en este ámbito, aunque es un aspecto muy específico del trabajo que he realizado de una más larga data. No soy un fotógrafo así de teatro, danza, así por naturaleza, sino que he ido llegando ahí por distintas cosas y también por algunas inclinaciones personales, por historias de vida ahí que se han ido cruzando situaciones, pero fue una experiencia muy importante el poder haber conectado con el Festival Internacional de Danza Buto que se realizó acá en Santiago de Chile el año 2018, ¿ya? Que yo participé como a cargo de todo el registro fotográfico y audiovisual, y a partir de ahí ya había tenido una experiencia con la compañía
Ruta a la Memoria de Natalia Cuellar, que había ya tenido un acercamiento. Y ellos me invitaron porque ellos organizaban el festival y la verdad fue una muy buena experiencia y también una dimensión, una disciplina que desde el punto de vista de la visualidad tiene mucho desarrollo. Y la verdad me cautivó muchísimo. En paralelo fui aprendiendo, leyendo también muchas cosas, compartiendo información, incluso con los participantes, y es un tema que da cuenta, o sea, que me interesa también como el punto de vista de irlo investigando, como un fenómeno, el buto particularmente. Y a partir de ahí generé este trabajo, que es el que vamos a presentar acá durante el festival, que es una selección de trabajos, tanto de registros de obra, pero también tuve un espacio con cada uno de los artistas, sobre todo los internacionales, para hacer un retrato, para poder trabajar con ellos como un aspecto un poquito más íntimo, más personal, y una sesión más profunda de trabajo con cada uno de ellos. Yo trabajo con medios análogos todavía, sobre todo estos retratos, que fue la parte que hice con ellos, y trabajo con cámaras de medio formato, que cámara 6x6, una Rolleiflex. Entonces fue un trabajo que es muy detenido. Cada película son 12 fotos, uno tal vez tira 12, 2, 3 películas, o sea, 36 fotos, y ahí sacas este material que la verdad lo recibieron muy bien los que participaron, y se generó también un espacio ahí como una ritualidad, porque es un trabajo, como tú decías, la captura fotográfica también es una mortificación, es un silencio. Estas fotografías son silencios finalmente, y en la performance del buto también está muchos elementos, o sea, como que el ruido queda muy fuera, entonces se produce ahí una conexión, y sobre todo con muchos de ellos, así fue muy emotiva y interior, y salió un trabajo bastante que para mí ha sido bien valioso, que otras personas que lo han visto también lo han considerado muy, muy potente. Y bueno, la fotografía, es, digamos, la imagen tiene esta mediumnidad que nos permite trascender muchas veces y nos lleva a otros lugares. Y creo que ahí se logra esa conjunción entre que esté el personaje, pero que también la imagen misma te transporte o te provoque cosas desde el trabajo más... yo trabajé en blanco y negro en esos retratos, y ese fue más o menos como un poco la génesis del trabajo este que estoy presentando. Ahí está, Sí, parece, ¿no? sí. Ahí. Hugo, en esta imagen que ofreces acerca del silencio, ¿no? Como la angustia o no, o esto angustiante de la fotografía que hablabas, como un momento de silencio, ¿no? Es ese espacio que se abre y que es como una grieta que también se abre en el tiempo, ¿no? En ese tiempo continuo y que a veces es imposible de detener esa angustia que se transforma en, pues en un momento donde se congela el tiempo y abre ese espacio para ir a otro lugar, ¿no? A través del cuerpo. Pensaba también en todos estos silencios que también, o todo el empuje que tuvo la fotografía para que el buto también pudiera ir desarrollándose como movimiento, no únicamente de danza, sino como un movimiento artístico, un movimiento plástico, ¿no? Un movimiento que salía un poquito de las fronteras de poderlo atrapar en el cuerpo, y justamente la fotografía buto, ¿no? Pensándolo así, ¿no? Ha sido una línea, ¿no? Que ha venido gestándose por ahí con Eiko Ozoe, este japonés que fue capturando esas luciérnagas de Tatsumi Hijikata, de Kazuo Ono, de Yukio Mishima, de sus trabajos, de sus intervenciones con Yoshito Ono, generando también en algún momento Hijikata Video, y también Eiko Zoe provocando imágenes desde el videoarte. Entonces, pienso que es muy importante por eso este espacio, ¿no?
que se abre, y estos trabajos que ustedes están generando y realizando, de poder documentar todos estos encuentros, todos estos festivales, porque de alguna manera nos va a ir dando un parámetro, una línea en el tiempo, nos va a ir dando una cartografía de cómo ha sido el desarrollo del buto en América Latina. Y estos documentos, estas capturas, estos trabajos, pues se vuelven fundamentales, ¿no? Para el desarrollo del movimiento, en su caso, aquí en América Latina, ¿no? Ahí, desmutear. Efectivamente, bueno, también esos trabajos que señalas en algún minuto los miré como referencias. De hecho, hay un trabajo de ¿sabes? Podemos hacer que hay un ruido acá, voy a poner un audífono para que no genere tanto. Le damos una pausita, Sí, sí, no te pero ahí preocupes. continúo de nuevo la respuesta, Sí, sí, porque normal, hay un normal. ruido, entonces te va a interferir un poco. ¿Mm? Dale, dale, sí, normal, normal. Sí, sí, sí. Acá estamos de vuelta, de regreso. Hola, Sí, ahora sí. Ahí puse el... ¿Se escucha bien ahí? Eso sí, antes sí, de continuar. Ya, perfecto. Ya. Eh, bueno, voy a retomar ahí efectivamente, bueno, hay toda una tradición y gran parte de los trabajos que señalas, algunos los vi como referencia antes de entrar como a este mundo del buto. Eh, y bueno, yo tengo esto de documentarme harto antes de trabajar, investigar alguna temática nueva que voy a trabajar. Soy fotógrafo documentalista, ese es como un poco mi frente, el que más he trabajado. Y he trabajado siempre con grupos humanos, con microculturas, con contraculturas, con ciertos grupos marginales también o minorías. ¿Ya? He trabajado mucho documentando eso. Ese ha sido como el desarrollo mayor de la obra de trabajo que 30 años más o menos he desarrollado. Y efectivamente vi muchos de estos trabajos que tú señalas, incluso un trabajo de un fotógrafo norteamericano, William Klein, que también fotografió a Hikata, y hay un trabajo muy notable ahí que vi toda esta como posibilidad expresiva que manifestaba el buto y también como que me llamó la atención muchísimo, o sea, que era otra experiencia frente al tipo de registros que podían haber de una danza más tradicional o de teatro, mm, entonces fue muy interesante eso como un acervo inicial de trabajo. Y efectivamente, claro, se fue dando, como tú decías, estas luciérnagas, estos espacios vivos, pulsantes, pero a la vez mortificantes, así como que había esta cosa, esta doble como sentido que puede tener tanto la fotografía como el buto, que tiene esto como mortificante, pero a la vez algo que está vivo, que está como subterráneamente como eh, viéndose. Entonces, al trabajar con ello, primero, eh, sobre todo que son dos como tipos de trabajo, uno que son los registros de la obra que les mandé, que hay más color ahí, pero también algunos blanco y negro, y lo demás es como el trabajo de retrato. Y en los retratos fue muy interesante la conexión que se generó con ellos. Digamos, yo en general les hablé de este trabajo. Esto no estaba sujeto al registro formal del festival, fue una cosa que yo propuse, así un poco
aventuradamente, y incluso ahí en la organización del festival decían, no, pero es que va a ser otra cosa, gestionar esto, y no se preocupen, yo lo gestiono, y yo los llevaba a un lugar, los llevé a un lugar que se llama, que es como un centro experimental de arte, que era un edificio patrimonial, que antiguamente era una perrera, donde recluían animales, perros, y, o sea, en los años 60, 50 en Santiago tenía esas características, y a veces y los mataban, los incineraban. Entonces era un lugar que hoy día se convirtió, a partir de eso, hace unos 20, 30 años, en una factoría de arte independiente. Como que hoy día ya es un lugar patrimonial, obviamente no ocurre todo esto que te contaba, pero el lugar ya les contaba la historia de este lugar a los artistas, les contaba un poco el tipo de fotografía que iba a hacer, que era una fotografía que no la íbamos a ver en el momento, que probablemente, y que era un retrato análogo de 6x6, que son las fotos cuadradas en blanco y negro, toda esa set de fotografías que envié, y la verdad, muchos empatizaron mucho con la propuesta, que me dijeron, ya, ¿cuándo vamos? Y así a partir de ahí como que se fue generando. Este es el otro trabajo, tal vez si partimos más por las que son las finales, Carlos, que son estas que son cuadraditas y en formato, si está en el panel, ahí la podemos ver. Y sobre todo también tenía esta característica de que es un trabajo que tiene otro tiempo, porque no es un trabajo que tú ves, sino después de un tiempo se revela, se procesa el material y recién se... A todos les envié estas fotografías, de hecho muchos la han ido publicando, a veces me avisan, quién más, incluso algunos, la fotógrafa, o sea, perdón, otra artista noruega, la Toby, Elena, y lo han ido ocupando en sus repertorios de imágenes, claro, ahí está ella, porque les parecieron así como que eran imágenes un poquito que iban un poco más allá del registro natural, ¿cierto? Eh, Así que se fue dando, a todos los llevaba a este lugar, que es un lugar que hoy día lo ocupan artistas visuales, artistas conceptuales, y que hay muchos elementos ahí como del entorno, como de la plástica escénica del lugar, que están ahí. Incluso hay perros embalsamados, porque hay un artista que es el director que trabaja todavía con ese icono del perro latinoamericano, del perro mestizo. Bueno, ahí está Eugenia Vargas, que fue muy interesante su sesión, eh, y la verdad que a algunos les contaba, me acuerdo a uno de los artistas que a veces hasta se conectaban con el espacio que estábamos trabajando con el lugar, y muchos se emocionaban, a veces hasta las lágrimas, porque sentían tal vez la energía del espacio. Entonces también se fue dando una conjunción de cosas. Por ejemplo, ahí hay una lágrima de ella que es muy especial porque estaban viviendo también, y eso me pareció muy notable, la capacidad de conectarse con esta realidad. Y yo había estado incursionando en los retratos hace un tiempo, de hecho hace poco hice un libro solo de retratos, un proyecto también en Perrer Arte, y la verdad que se generó un trabajo con una fuerza gestual, con una intimidad, con una... eh, trascender un poco, como solo el retrato mismo, y cada uno de los personajes tuvo una entrega muy, 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 muy potente. Fue una tremenda experiencia, fue casi como una sesión a veces meditativa, una sesión así como expresiva de trabajo con ellos. Me escuchas, ¿verdad? Sí, perfecto. Sabes, bueno, también en la hora que mencionabas el trabajo sobre las minorías, sobre este trabajo, pues de alguna forma de ir a esos espacios donde pues normalmente no se mira, ¿no? De dirigir la mirada a los pequeños territorios, a los cuerpos disidentes, ¿no? Pienso en este inicio, esos inicios del Buto como un movimiento contracultura del underground, antidanza, antiarte, en contra de, incluso hasta del surrealismo de Ijikata, en contra del propio cuerpo, de la propia figura humana, quizá a veces en contra de sí mismo. em, pero la importancia que tenía como un movimiento, pues como en ese sentido de la revuelta de la carne, de revolución, ¿no? De manifestar desde el cuerpo
ciertas tendencias que van tratando de controlar, ¿no? O de hacer del cuerpo un algo que queda al servicio, ¿no? De algo más. Entonces pensaba que este encuentro ocurrió más o menos por ahí, si no siento mal, pues muy cerca del estallido social eh, en Chile, ¿no? Y como recuerdo también muchos grupos, ¿no? La misma Natalia, sus bailarinas, muchas mujeres, hombres saliendo desde el buto en esas manifestaciones sociales a enfrentar, a encarar como de alguna manera, pues esto que está de alguna forma en contra del cuerpo, ¿no? Esto, aquello que estaba queriendo hacer del cuerpo, pues una pues sí, una minoría, por así decirlo, ¿no? Llevar a lo menos estos cuerpos disidentes, estos cuerpos revolucionarios. Claro, así es. Y hay como en estas manifestaciones una resistencia política también, y también eso era un factor que fue como ahí descubriendo y conociendo y también vivenciando, porque la decodificación también de este arte y también, como tú decías, como la génesis, el origen es muy contracultural, es muy subterráneo, digamos, y también remece estructuras, de alguna manera. eh, y efectivamente, bueno, esto fue antes del estallido social, fue el 2018, porque el 2019 más o menos, un año Ujú, antes más o menos, sí. pero estos procesos también son un poco subterráneos, ya había ahí una cierta malestar, digamos, bien arraigado en la sociedad frente a ciertas situaciones, al modelo neoliberal que está muy implantado en este país. Y la verdad, efectivamente, en el estallido social ocurrió que las artes se volcaron al espacio público, no solo la danza, el teatro, sino el arte callejero, pintar, digamos, paredes, todo lo que es el muralismo, fotografía, se dio toda una conjunción también. Si quieren nos detenemos ahí, nos devolvemos y después vemos como el otro tipo de registro que es más de obra, como para poder volver a revisar lo que es el primer trabajo. Y ahí efectivamente se dieron varias performances, varias manifestaciones, desde el feminismo, desde también la disidencia sexual, desde las disidencias más políticas y también los pueblos originarios que tomaron una agenda que estaban un poco postergados en este país, sobre todo que tenía como tiene una dominante o una cierta un cierto discurso así más de la elite que ha ido manejando y ha estado en primera línea. Entonces, efectivamente, las artes cumplieron un rol muy importante. Y en ese sentido también el Buto me parecía como que tenía esas características también de espacio de resistencia, desde el cuerpo, desde la corporalidad, y también generando esto que uno lo trasciende más a un espacio político, ¿ya? Y que de alguna manera también yo creo que es poco comprendido uno, o sea, en espacios más oficiales, esta propuesta incluso académico, me acuerdo que en ese tiempo se hablaba que no había entrado tanto en la academia como a entender el fenómeno, sino que otras artes más clásicas, escénicas o corporales, y la verdad que que es un poco, eso es interesante como fenómeno, también lo encontraba como fenómeno. Y lo otro que me provocaba mucha interés era este sincretismo que se da, por ejemplo, este buto más latinoamericano, la expresión de Eugenia Vargas, la encontré muy interesante como esta mixtura que se da entre esta tradición que tiene mucho tiempo, pero que no es acá originaria, pero cómo se iba dando con en este suelo que también me acuerdo esa obra que tenía, parece que en algún conversatorio ahí lo vimos con Simón, que había mucha sangre, era este suelo latinoamericano que ha sido también tan manchado de sangre, pues tan golpeado, tan subyugado en muchos momentos, entonces creo que aquí se da también un Buto con una identidad más propia, distinta, eso lo encontré muy interesante también y lo pude apreciar en algunas de las obras, y también otras, pues no sé, el buto más europeo,
estaba Vangelis, Vangelis, que ella tiene una propuesta también de trabajo que es muy distinta, mucho más escénica, entonces habían distintas expresiones, y eso lo encontré muy atractivo, muy como imaginario también, como imaginario de trabajo. ¿Mm? Sí, pensaba, bueno, en este, ahora no recuerdo el nombre específicamente, pero cuando uno se dedica a la colección como de ciertos insectos, ¿no? Claro, Y que ahora tú tienes como eh, captura de muchas luciérnagas de América Latina, desde Estados Unidos hasta, pues bueno, ahí contigo y seguramente hasta Punta Arenas, ¿no? claro. ¿Habrá hay algún grupo, alguna captura de estas visiones que permiten de alguna forma eh, pues generarnos y darnos un panorama, ¿no? De lo que desde tu perspectiva es o sientes o estás saboreando un poquito este buto del Abya Yala, ¿no? De la América Latina y cómo está dialogando, pues de alguna manera, con estas otras posibilidades de otros continentes, ¿no? Y poder, pues no sé, muchos compañeros ahora sí están hablando en Europa como de un buto europeo, ¿no? Queriendo hacer como esta cosa distintiva, ¿no? De, ok, buto europeo, quizá un buto asiático, quizá el buto latinoamericano, quizá... y me preguntaba, ¿tú qué piensas de como has visto un poco más, pues justamente este panorama, este abanico, podríamos, sería necesario hacer este tipo de ejercicio distintivo o será que el buto pues es el buto y ¿qué piensas? ¿Cómo sientes tú? O sea, yo creo que hay algo común a todo el fenómeno, obviamente que tiene que ver como con el lenguaje a lo mejor, pero como todo lenguaje también adopta un dialecto propio en distintos lados, va adoptando como una forma propia y otra riqueza y otros elementos. Creo que culturalmente hay diferencia, obviamente, en los distintos territorios. Pero creo que hay algo, es un lenguaje común, porque también veía como podían dialogar, digamos, escénicamente distintas propuestas y entre ellos se veía como una gran comunión que me sorprendió mucho también, como una gran eh, eh, unidad, digamos, entre todos los que están ahí participando de una escena más amplia, pero a la vez también las particularidades. ¿Mm? Eh, Creo que también, bueno, el trabajo de Makiko Tominaga creo que me impresionó muchísimo, o sea, una tremenda maestra y sobre todo los japoneses, que también hay otra esencialidad también en la propuesta, digamos. Ken Maita también estuvo, eh, Yuko Kaseki, que eran propuestas muy genuinas, pero también contemporáneas. O sea, me acuerdo el trabajo de Yuko, que también tenía todo un tema con la guerra, con los conflictos, con la industria militar, con todo este caos que a veces estamos viviendo en este mundo actual. Y este imperialismo latente que puede estar también desde cualquier potencia, digamos. Entonces, creo que también habían propuestas muy originales, pero que también entraban en temáticas contemporáneas, que eran universales. Entonces, creo que el lenguaje permite esa amplitud desde algo muy particular, local, hasta propuestas mucho más como universales, y algunas que son más puras y otras más híbridas. O sea, lo de Makiko era prácticamente un solo de silencio, y la verdad que te mantenía, no sé, la hora que duró, los 50 minutos que duró, de una atención y tensión así pocas veces vista, así como casi un estado meditativo, como un medium, digamos, que va transportándote a otro lugar. Entonces, creo que hay distintas, bueno, la propuesta de Eugenia, que tiene un barroquismo más latinoamericano, tiene color, tiene como otra textura también visual, y así, digamos, o sea, casi muy diferente como la amplitud que permite, digamos, la misma práctica, el mismo lenguaje. Pensaba en este sincretismo, ¿no? Del que hablas, donde, pues sí, sin duda, el cuerpo se permea de los territorios, ¿no?
quizá a veces es mucho más difícil a veces permear el territorio con las corporalidades, ¿no? Se vuelve un poco más complejo, pero sin duda el territorio pues permea fuertemente en las corporalidades y pues sí pensaba, ¿no? En maestras como, como Yuko Kaseki, que aunque es oriental, pues finalmente vive en Alemania y ha Claro, desarrollado su trabajo ahí y pues ha habido toda esta fluctuación, ¿no? Este trabajo de seguir evolucionando de alguna manera estas posibilidades, ¿no? Del cuerpo y llevándolo un poquito más allá, unos estiran más, unos lo llevan hacia puntos también diversos, ¿no? Creo que se ha vuelto más bien una herramienta muy importante para el desarrollo actoral, el desarrollo, el entrenamiento del bailarín, ¿no? Como, pues ha influenciado de manera grosa el movimiento del buto en varias disciplinas, ¿no? Pensaba en la música incluso también, ¿no? Las mm, colaboraciones de Hikata con músicos, con artistas plásticos, con escritores, con cineastas, ¿no? Entonces toda esa apertura y ese sincretismo que el mismo Buto por naturaleza tuvo y cómo se fue gestando, que quizá pensarlo como encontrarlo de una forma pura sería hasta quizá ir en contra del mismo Buto como, como un movimiento que está buscando siempre eh, claro. evolucionarse a sí mismo, ¿no? Sí, es como el jazz, pues el jazz también Claro, es como un hilo, pero hoy día las ramas del jazz son tan amplias y tan diversas y tan mixturas tan distintas en cada lugar que al final, pero conserva algo también de esa esencialidad, ¿cierto? y como hay este gusto, ¿no? Por varios maestros del Buto, por, bueno, Claro, del mismo obviamente, Hijikata, claro. bueno, uno de sus grupos de jazz Caz se llamaba, pero hay varios festivales de Buto y jazz, sí, porque Claro, hay ese encuentro, ¿no? Ese diálogo, justamente como mm, tú lo mencionas. claro. Y bueno, esta metáfora de las luciernas, que también es una metáfora política, que Pasolini la trabaja mucho, que después la retoma, bueno, este filósofo Didi Didi Uberman, Berman. es muy potente, porque efectivamente hay un libro que es La supervivencia de las luciernas, en algún minuto también lo leí, también toma hartos temas fotográficos, trabaja mucho como desde la imagen y esta como estas como seres pulsantes que de alguna manera de resistencia, pero que se han ido opacando por estos grandes reflectores que son tal vez, no sé, por las grandes corporaciones, el poder, todo lo que es el mundo, digamos, mucho más como tecnologizado y también finalmente el poder central que va como no permitiendo esta diversidad, estas minorías, que son finalmente un poco subversivas como a esta idea de control, pues esta idea como de uniformidad, Ujú. ¿cierto? Entonces han ido desapareciendo, entonces desde la danza, desde el arte, desde la imagen, se puede como ir generando estos espacios de resistencia, estos espacios más políticos. Bueno, a mí es un tema que me interesa, el tema del poder. De hecho, el último trabajo que yo hice acá en Chile, que saqué un libro, un fondar, que salió a fin del año pasado, se llama Asociación Ilícita y fotografié alrededor de 40 personas que tenían alguna condición, ya sea visual, sexual, color de piel o una forma física determinada o una nacionalidad, una etnia, que pudieran ser vistos como ilícitos dentro de este poder central. Y los fotografié y armé una asociación ilícita, que es como una especie de figura jurídica que hacen para, digamos, penalizar ciertas como grupos humanos o situaciones. Entonces, ese era el juego, era un juego justamente con el poder. Así que, bueno, ahí en algún minuto les puedo mandar algún video, libro, para si se puede ver también sería interesante también, que es otro tema, pero también, de hecho, tomé un par de retratos del voto y los incorporé en ese libro, porque también fueron en la perrera, todo, y pasaron a ser parte de este grupo,
cuerpo de imágenes de esta última trabajo que hice, justamente. Así que igual es un tema que para mí me interesa, digamos, o sea, el tema del poder, el tema de cómo el poder empieza como a permear las distintas realidades, a uniformar, y que es un poder ahora un poco subrepticio, que es un poder así tal vez como medio encubierto. Acá en Chile, bueno, el modelo neoliberal, el mercado, es un gran poder y está muy, ha permeado todos los aspectos de la sociedad, o sea, la educación, la cultura, la salud, entonces está todo siendo una transacción finalmente. Entonces, estos espacios que se están creando creo que son súper necesarios y generan la posibilidad de tener como hablamos en el estallido social en Chile, el arte floreció también y floreció como para burlar este poder, pero con otras estrategias, porque no eran las súper clásicas y visibles, que era la forma a lo mejor de hacer un poco política más tiempo atrás. Entonces empieza a aparecer otra forma de resistir, de resistencia. Eso lo Claro, encuentro súper interesante como fenómeno también. claro, claro, sí, pienso pues sí, pero, bueno, aquí en México actualmente el fotoperiodismo ha sido muy golpeado, ¿no? Tremendamente y Sí, violentamente golpeado, ¿no? Hay cantidad de sí, fotoperiodistas desaparecidos, así es, claro. documentalistas, ¿no? Que han sacado a la luz ciertos, han abierto justo esas grietas, ¿no? Donde alguien puede asomarse y ver, pues, esos lugares a donde el otro normalmente no se asoman, ¿no? Pero va vislumbrando, pues así como el buto, ¿no? La idea de abrir una grieta en lo oscuro para que salga a la luz, ¿no? Pienso que así también este trabajo, ¿no? Documental y de la imagen que abre esta grieta para donde nosotros podemos ver ciertos mundos, ¿no? Ciertos lugares del encuentro o del desencuentro, pero que nos permite ver una posible, ¿no? O, eh, em, pues sí, en realidad, ¿no? Que a lo mejor Sí. no la percibimos carnalmente, pero a través de la imagen puede uno entrar en contacto con estas otras realidades disidentes, ¿no? Con estos espacios que genera, como tú dices, espacios de silencio para poder contemplar otros mundos, ¿no? Ujú. Y, y no sé, háblanos un poquito de esta segunda parte. Sí, podemos verlo, porque ahí ya está el registro es un registro ya más fotografía más digital, porque era la obra misma y había que Ujú. hacer ahí ya un trabajo más de rescatar la atmósfera, el color, un poco el espacio visual. Entonces, ahí, bueno, son las distintas obras que se brindaron. Este es el trabajo Makiko Tominaga, que efectivamente es como una especie de danza de silencio, así muda y tremenda, así con un despliegue, y ella se copa todo el espacio, todo el escenario, pero desde un minimalismo estético, así que la verdad fue muy, muy sobrecogedor su trabajo, sí. En general, bueno, disfruté mucho, aparte que estaba registrando, pero estás ahí inmerso también y tienes que ser, del punto de vista como fotográfico, casi un silencio ahí también, porque casi no te mueves, o sea, está el trabajo de Ken Mai después viene, que su performance es más de rockstar, así muy, muy potente también, con un gran despliegue también escénico, musical incluso, así como con varias piezas, digamos, ahí. Y su trabajo también, bueno, él es un personaje así increíble, o sea, fue de los más destacados también ahí que tocó ver. Y, y ahí, bueno, como te digo, el trabajo ahí también es de mucha observación, de mucha concentración ahí el trabajo fotográfico para ser muy preciso en los momentos que tú capturas. El retrato es distinto porque hay como una pose, hay un trabajo ahí más de tensión, pero en la obra misma tiene el movimiento incorporado, tiene como el despliegue, entonces tienes que capturar ahí con mucha
ahí concentración, rigurosidad, digamos, cada espacio. Está una artista también japonesa, no recuerdo el nombre ahora, Kai pero que Ishimoto. fue Ichimoto, sí, que también fue muy, muy, muy potente su trabajo. Así y el trabajo de Eugenia, que yo te hablaba, que tiene otra performance, tiene otro color también tenía esto de la sangre que caía, que en algún minuto se tomaba todo el espacio, el color rojo, ahí se aprecia, y que también fue de mucha intensidad, pero también más este dolor, o sea, de manos ensangrentadas, de este suelo tal vez latinoamericano donde ha corrido tanta sangre también. Entonces ahí ocurre este fenómeno más sincrético, ¿no? Y tiene como distintas facetas, ya se cubre con este plástico, le cae un líquido en el escenario mismo, bueno, tú debes conocer la obra, Umbría, me acuerdo que se llama. Esta es una obra muy interesante de la chilena, que no recuerdo todos los nombres, pero ella es nieta de un músico, de un director de orquesta asesinado en dictadura, y que él tenía un proyecto popular de orquestas, y era de la Unidad Popular de Allende, digamos, participaba en este proyecto, y bueno, al haber el golpe de Estado lo tomaron y lo asesinaron. Era un músico, un hombre que estaba creando justamente, pero ese tipo de personas sí eran amenazas, digamos, amenazas. Escritores, músicos, murieron muchos artistas, muchos artistas visuales. Y el trabajo de esta artista es muy interesante porque ella es muy emotivo, porque ella trabaja desde el dolor personal también, porque era su abuelo, se llama Oscar Peñagén, y lo evoca, digamos, y se llama Las últimas horas del maestro. Entonces es un trabajo muy, muy potente también. Y ella pasa también a audiovisual. Después está el trabajo de Tove Lena, que ella es chileno-noruega, y también un trabajo bien interesante con música también, con un músico que participaba con tambor, una acústica, también tenía una fuerza muy importante. Bueno, y cada obra era una experiencia y la daban una vez, entonces también en esa obra tenías que sacar un trabajo, sacar un registro. Que yo hice una selección de cada una, así como un poco las fotos que me impresionaban más. Esta otra chilena, Pamela Gómez creo que es también una obra, que también mezcla elementos chilenos, latinoamericanos. Es también otra chilena, no recuerdo su nombre, que trabajaba también con esta estética. Y así, digamos, fueron ocurriendo ante mis ojos, así. Ahí está Natalia, digamos, con esta obra que tiene que ver como con el femicidio, con la violencia patriarcal, eh, que también fue bien, bien impresionante. Yo ahí la conocí un poquito más esa obra, pero eh, era, cada una era un universo, y cada una también exigía, digamos, como un acercamiento, una conexión, un respeto también para poder lograr captar. Esta es Rea Bolich, que es argentina, que ella se plantaba ahí con un músico también en el escenario, con un cello, me parece, y hacía una performance muy interesante también. Ellos dos hacían una dupla muy, muy potente. Me llamaba mucho la atención que tenía esto dibujado como una especie de herida o fractura, y que le recorría todo el cuerpo desde la cara, y toda una especie de captación. La obra Árbol, de artista chileno también, que es muy interesante, y que también tenía así como una despliegue expresivo, escénico interesante, también terminaba con un audiovisual al final. Álvaro, el artista. Y está una compañía también que se llama Daipan, que son 5 intérpretes, y que también tienen una mixtura así más contemporánea, pero interesante. ¿Mm? Otra chilena también, no recuerdo bien su nombre,
mucho ocupaban la imagen también. Si te fijas, a veces también hay proyectado imágenes en las pantallas y la experiencia de la luz, el color. Acá está la obra de Yuko Kaseki, que fue también de los puntos muy altos, digamos, de puesta en escena. Ella también muy impresionante, una cosa muy punky, así muy, muy intensa, y que era todo este tema como con lo bélico, con la industria militar, con los pueblos un poco oprimidos y todo lo que se genera a través de eso. Una obra bien intensa también, así que tiene un clímax así también. Y este es Vangelis, que ella también es impresionante también este traje que fue casi ella era una luciérnaga así en el escenario, era como solo un haz de luz, un traje que tiene luz, digamos, es como hecho de fibra de vidrio, creo. Lo hizo, no sé, en Francia, en un lugar así, una empresa dedicada como a la cosa eléctrica, pero le hicieron un traje así como realmente tenía un despliegue muy impresionante. También su obra muy interesante, distinta. Es ella misma también ahí con otra figura y va cambiando. También tiene una parte que es muy silenciosa, como un ángel que aparece, esta luciérnaga, y después viene una parte que ya es mucho más expresiva y dramática. Entonces, bueno, como te digo, o sea, me tocó meterme en cada obra porque no es solo disparar, sino que percibir, sentir, tratar de entender cuál es la interpretación de los actores, de los bailarines, y tratar de reflejar ese estado, o sea, como transmitirlo a través de imágenes. Entonces, es un despliegue distinto a los retratos, que hay que estar ahí, y esto pasa en una hora, en 50 minutos, y hay momentos peak que tienes que estar ahí y a veces intuirlo, adelantarse. Yo no conocía las obras, digamos, sabía algo general, pero ahí ya uno saca un poco esto del fotógrafo más documentalista de calle, que también lo he hecho mucho, y no me podía mover mucho en el escenario, estaba en un lugar fijo y solamente un poquito así, ciertas cosas, pero ya es como un poco, ya se trabaja como de la intuición, y también yo trabajo mucho con el sentir, digamos, entonces me voy como dejando llevar y anticipando tal vez las cosas. Hay mucho material de eso, ahí yo hice una selección porque eran como 1000 fotos que se tomaron, más se hizo un trabajo audiovisual que le hizo un colega mío que trabajé con él, que le hacía la parte más video y yo hacía fotografía. Pero fue muy interesante la experiencia. Pero como te digo, para mí eso sí, lo más valioso de ese fue el trabajo que se hizo con ellos, llama el trabajo íntimo, el retrato, porque fue algo que yo les propuse y los llevé a un terreno fotográfico diferente, digamos, que era el retrato con cámara de medio formato, que tiene todas esas características que vimos ahí, y me pareció que ese trabajo es un trabajo para seguir profundizándolo, para seguir realizándolo. Pues, Hugo, ojalá que en el próximo edición del Cuerpo a Cuerpo, en la cuarta, ahí podamos tenerte ahí en el Cusco, y pues que Sería estés fantástico. ahí capturando estos momentos luciérnaga de este festival que, pues bueno, ahí hemos venido intentando sostener para estas bueno, para estas 3 ediciones, y que ojalá que en esta cuarta pues podamos tenerte por acá, bueno, en el encuentro, en el festival, y que pues podamos también tener una exposición quizá del trabajo, ¿no? Ahora o de otros, y que pues podamos acercarnos un poquito más a esta mirada y a tu propuesta sobre todo de lo que el buto también, pues sí, ¿no? Tu perspectiva del buto, ¿no? ¿Cuál es esa grieta que tú abres para poder observar en el buto algo que a lo mejor a veces no vemos, o aquellos que no lo conocen, o aquellos que ya lo conocen, cuáles son estas grietas que tu mirada abre para poder ver este mundo del buto, ¿no? Y ver estas luciérnagas que ahí andan volando, ¿no? Y Mm. pues bien agradecidos, Hugo, por este espacio, por darnos un tiempo para poder hablar de tu Sí. trabajo, aunque pues igual de una manera quizá muy efímera, rápida, pero que nos va a permitir adentrarnos igual a tu mundo, poder conocer un poco más, y
y poder ampliar pues esta perspectiva que hay, o sea, literalmente, ¿no? Esta perspectiva sobre el buto, ¿no? Que también de alguna manera, pues había un maestro Tadashi Endo que decía, hay los que bailan el buto y se llaman los butocas, ¿no? Pero hay quien está en el buto y trabajando sobre el buto y aunque no necesariamente lo baila y eso les llamamos butoístas, ¿no? Entonces, Claro, claro, ¿no? claro, claro, Desde esta mirada fotográfica, ¿no? Hacia el buto, ¿no? Que claro. agradece mucho y que nos permite, pues, poder, como te decía hace rato, para mí es fundamental porque documenta este movimiento a nivel América Latina y nos permite hacer un recorrido, una cartografía visual de lo que ha sido este movimiento y su desarrollo en América Latina, que no ha sido mínimo, ¿eh? Porque pues quizás somos el continente que después de Asia se desarrolla más. México estaba por ahí como el segundo país después de Japón donde más ocurrió el buto. Entonces, seguramente América Latina, pues en esta fertilidad y en esta, como tú decías, necesidad o en este derrame, en esta forma en que ha sido vulnerado el cuerpo social de América Latina, pues el buto ha encontrado un espacio muy importante y para nosotros ha sido una herramienta, pues quizá para la resistencia político, social, individual, de desidentificación con aquello que no, o con ese cuerpo organizado de tal manera que no se ajusta, ¿no? A estos cuerpos disidentes y que desorganizarlo para reorganizarlo desde otros lenguajes y que el buto es uno de ellos, ¿no? Claro. Sí, oye, muchas gracias por la invitación ahí, Carlos, el equipo ahí del festival, y feliz también de la audiencia y los que están ahí viendo que puedan. Y bueno, para cerrar así como, claro, lo que tú dices es muy importante porque al final los registros de un arte más efímero, de un arte más en movimiento que se da una sola vez, al final queda la imagen, queda la foto, queda el video. Entonces estos registros con los años pasan a tener un valor importantísimo, o sea, que hoy día uno puede apreciar o vislumbrar como, no sé, una obra de Pina Bausch, una obra, no sé, de algún artista de esa envergadura, u otros, y Hikata, cuando decías como a través de esas fotografías nosotros podemos traspasar un poco cómo fue ese trabajo. Entonces, los imaginarios que se van creando y los registros al final van perdurando y quedan. Entonces, a mí me interesa, bueno, en ese sentido, como profundizar esto, en algún minuto tal vez realizar algún un libro, algo editorial, y que eso también permita ampliar el espacio también de audiencia, no solo fotográfico, sino de la disciplina, del buto, de esta arte. Y no, y lo otro finalmente bueno, el Cusco también, o sea, yo feliz de el otro año poder participar y ojalá al pensar a lo mejor hacer alguna exposición, algún taller, lo que resulte. Pero el Cusco también para los fotógrafos muy importante, un centro de divulgación por un personaje que es Martín Chambi, que es Ujú. un fotógrafo latinoamericano que la Increíble. verdad ha sido uno de los que ha marcado escuela y uno de los primeros y que se vio en esa sociedad, retrató prácticamente toda la cultura social y humana que había en ese tiempo, y realmente cuando uno va al Cusco se va a ver ahí los lugares donde estuvo él, o también es un fotógrafo que los que somos más vieja escuela lo apreciamos mucho, no solo en Chile, sino en Europa y muchas partes. ¿Mm? Pues ahora que esté yo por allá, te voy a mandar la casa, la Eso, foto de la puerta de su casa y de su de estudio su casa, claro, él para es que un ahí, ícono ahí, claro, te animes y gran retratista también, gran la retratista. tentación te da. Sí, sí, un trabajo Sí, increíble. uf, Hay esta claro. fotografía el andino gigante, El ¿no? gigante, claro, esa es Que la típica, claro. es tremenda, ¿no? El rostro, pues sí, la captura de lo que va realizando, ¿no? Sí. Sí, 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 es sin duda Maestro de la fotografía latinoamericana. Mm. un motivo pues para asistir, ¿no? Para De estar todas ahí maneras. más. Así que muchas gracias ahí y nos veremos ahí en otra ocasión también. ¿Mm? Así será, Hugo. Y pues muchísimas gracias y nos encontramos, ¿no? Ahí en el cuerpo a cuerpo en algún momento, verás. De todas maneras. ¿Ok? Gracias, gracias, Hugo. Gracias.